Me llamo Faisal Al-Mansur, tengo 42 años, y el 23 de septiembre de 2024, mi vida cambió para siempre. Ese día, mientras 283 personas sobrevolaban el Mediterráneo a bordo de un Boeing 777, recé a Jesucristo durante tan solo 18 segundos. Me bastó para perder mi licencia de piloto, mi carrera, mi libertad y momentáneamente a mi familia. Las autoridades saudíes actuaron con rapidez. Me despidieron, me revocaron la licencia permanentemente y la policía religiosa me acusó de apostasía y de poner en peligro la vida de las personas. Todo el país parecía verme como un traidor, alguien que rompió la sagrada confianza entre piloto y pasajeros. Pero en el fondo, sabía quién era realmente. Había pasado 17 años confiando únicamente en mis propias habilidades, y en ese instante, confié plenamente en Jesús mientras el avión se desplomaba. Nací en Jeddah en 1982, hijo único de Rashid Al-Mansur, un hombre que construyó su imperio desde cero, erigiendo rascacielos y complejos residenciales por toda la península arábiga. El dinero nunca fue un problema. Crecí en una lujosa mansión, jardines impecables, profesores particulares, sirvientes para todo lo imaginable. Mi padre tenía planes claros para mí: estudiar ingeniería civil en el extranjero, regresar y dirigir el negocio familiar. Pero desde muy pequeño, mi corazón estaba en los cielos. Me fascinaban los aviones. Pasaba horas en la terraza, viendo despegar y aterrizar los aviones en el Aeropuerto Internacional Rey Abdul Aziz, coleccionando miniaturas y memorizando cada detalle de la aeronave. Cuando tenía 13 años, mi padre me llevó de viaje de negocios a Dubái. Era mi primer vuelo, y todo parecía mágico. Me senté en primera clase, observando cada movimiento de la tripulación, sintiendo la potencia de los motores durante el despegue. Cuando el capitán anunció que estábamos a altitud de crucero, algo dentro de mí se encendió. Supe, con absoluta certeza, que quería volar. Mi padre, aunque decepcionado con mi decisión de abandonar la ingeniería, era pragmático. Si quería ser piloto, él decidió que debía ser el mejor. Gestionó mi matrícula en una escuela de vuelo en Estados Unidos, y así mi vida dio un giro que aún no podía imaginar. Llegué a Phoenix, Arizona, en agosto de 2001, unas semanas antes de los atentados del 11 de septiembre. El mundo cambiaría para siempre ese mes, y con él mi propia vida. En la academia de vuelo estaba rodeado de gente de todos los rincones del planeta: estadounidenses, europeos, latinoamericanos, asiáticos. Uno de mis compañeros de habitación era Ryan McCormick, de Texas. Tenía 21 años, cabello rubio, sonrisa fácil y una Biblia que leía religiosamente todas las mañanas. Al principio me incomodó. Era un musulmán devoto. Rezaba y ayunaba durante el Ramadán, incluso lejos de casa. Ver a Ryan leyendo la Biblia me parecía extraño, casi incómodo. Pero nunca intentó imponerme nada. Simplemente vivió su fe con gentileza y constancia, ayudando a sus colegas con paciencia y amabilidad. Poco a poco, esa presencia empezó a intrigarme, a plantearme preguntas que nunca me había hecho. No era agresión, ni proselitismo. Era una invitación silenciosa a mirar algo más grande que yo. Nunca hablé mal de nadie. Pero una noche, después de un día particularmente agotador en el simulador, encontré a Ryan arrodillado junto a la cama, rezando en silencio. Bromeé, intentando romper la tensión. ¿Estás rezando por el examen de mañana? Sonrió sin ofenderse y respondió con calma: No, estoy rezando por ti. ¿Para mí? ¿Por qué?, pregunté confundida. Porque me di cuenta de que estás perdida, dijo, sin necesidad de terminar la frase. En ese momento, sentí una mezcla de frustración e incredulidad. ¿Quién era él para preocuparse tanto por mí? ¿Cómo era posible que supiera algo de los planes de Dios para mi vida? Tenía mis propias oraciones, mi propia fe, mi propio camino trazado. Sin embargo, esas palabras seguían resonando en mi mente. Había una serena convicción en su voz que me perturbó más de lo que podía admitir. Durante los 2 años siguientes en Phoenix, estuve constantemente expuesto al cristianismo de maneras sutiles. Biblias olvidadas en cajones de hoteles, colegas rezando antes de practicar vuelos, instructores mencionando la fe al hablar de responsabilidad, ética y vidas humanas. Lo rechacé todo conscientemente.
Les dije a todos que era musulmán, fiel a mis oraciones, y que no necesitaba a Jesús. Pero, de alguna manera, se estaban plantando semillas sin que yo me diera cuenta. Completé mi formación con las mejores calificaciones y obtuve mi licencia de piloto privado. Posteriormente, obtuve mi licencia de piloto comercial y luego mi licencia de piloto de transporte aéreo. Regresé a Arabia Saudita a los 23 años con credenciales impecables, excelentes recomendaciones y una oferta de Saudi Airlines. Mi padre estaba orgulloso, aunque aún deseaba que siguiera en el negocio familiar. Los aviones son peligrosos, me decía. Los edificios son sólidos, permanentes y seguros. Pero los aviones son el futuro, respondí. Y yo los controlaré. Y el control, de hecho, se convirtió en la palabra que definiría mi vida. Durante los siguientes 17 años, mi trabajo se convirtió en mi pasión. Empecé como copiloto en rutas nacionales, luego internacionales, y finalmente en vuelos de larga distancia. A los 34, era capitán de un Boeing 777, volando entre Riad y ciudades como Londres, París, Nueva York, Tokio y Sydney. Cada vuelo era una danza de precisión, desde las comprobaciones previas al vuelo hasta la rotación de despegue, desde el contacto con el control aéreo hasta la impresionante vista a más de 11.000 metros de altitud. Amaba la responsabilidad. Saber que cientos de vidas dependían de mi criterio me hacía refinar cada decisión, cada movimiento. Durante todos esos años, jamás tuve un incidente grave, ningún aterrizaje de emergencia inesperado, ninguna falla que no pudiera controlar. Mi historial era impecable. La aerolínea me confiaba sus rutas más importantes y sus aviones más nuevos. Era, en todos los sentidos, un piloto de élite. La vida también me sonreía fuera del avión. A los 28 años me casé con Leila, hija de un reconocido juez de Riad. Tuvimos 2 hijos, Omar, de 11 años, y Sara, de 8. Vivíamos en un barrio exclusivo, conducíamos coches nuevos y viajábamos a Europa de vacaciones. Combinando mi sueldo de capitán con la fortuna familiar, vivíamos de una forma que la mayoría solo podría soñar. Todo parecía perfecto. Siempre cumplí mis 5 oraciones diarias con disciplina. Ayunaba durante el Ramadán, incluso cuando los largos vuelos internacionales me dejaban exhausto. Hice generosas donaciones a organizaciones benéficas y consideraba mi fe tan fundamental como mi profesión. Me consideraba un musulmán devoto y al mismo tiempo un piloto altamente capacitado, 2 identidades que, hasta entonces, nunca habían chocado. Todo cambió en abril de 2023, cuando me asignaron a entrenar a un nuevo primer oficial llamado Tariq Mahmoud. Tenía 27 años. Acababa de salir de la escuela de vuelo y se sentía ansioso e inseguro. Durante 4 meses, volamos juntos en diferentes rutas, mientras yo evaluaba sus habilidades y lo guiaba en los procedimientos de Saudi Airlines. Tariq era técnicamente competente, pero le costaba tomar decisiones bajo presión. En los simuladores de emergencia, se bloqueaba en situaciones críticas. Mi misión era ayudarlo a confiar en sí mismo, en su entrenamiento, y a actuar con decisión incluso cuando todo parecía imposible. Un día, tras un largo vuelo de Riad a Frankfurt, estábamos en la sala de espera de la tripulación tomando un café. Tariq estaba inquieto, pensativo. Tras un silencio, preguntó con vacilación: «Capitán, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Por supuesto», respondí. «¿Alguna vez has sentido miedo al volar? Siendo responsable de tantas vidas, ¿alguna vez has tenido miedo de que algo pudiera salir mal y no pudieras controlarlo?» Reflexioné un momento. Todo piloto siente miedo, pero lo que nos define es no dejar que nos controle. Confiamos en la formación, los procedimientos y la experiencia. «¿Pero qué pasa si tu entrenamiento no es suficiente?», insistió. «¿Y si ocurre algo inesperado, algo que nunca has practicado?» «Así que te adaptas», respondí. «Resuelves los problemas. Haces lo mejor que puedes con lo que tienes». Negó con la cabeza, con la mirada llena de dudas. «No sé si puedo. No sé si soy lo suficientemente fuerte». Pasé la siguiente hora recordándole todas las situaciones que ya había superado en el simulador, cada procedimiento complejo que dominaba. Pero podía ver que la inseguridad aún lo consumía. 4 semanas después, Tariq renunció. Me envió un breve correo electrónico agradeciéndome mi paciencia, pero confesando que la aviación comercial no era para él. Me decepcionó,
Pero no me sorprendió. No todos tienen el temperamento necesario para volar. Se necesita más que habilidad técnica. Requiere serenidad bajo presión, decisiones rápidas que pueden salvar vidas y la fuerza para asumir esa responsabilidad sin desfallecer. ¿Y yo? Creía poseerlo todo, que era fuerte, hábil, preparado para cualquier situación. Pero el 20 de septiembre de 2024, esa creencia se pondría a prueba. Estaba programado para comandar el vuelo SUV-15, de Riad a Londres Heathrow, una ruta rutinaria que me sabía de memoria. 6 horas y 40 minutos a más de 11.000 metros de altitud, en un Boeing 777 repleto, con 350 pasajeros a bordo. El vuelo iba lleno, 283 pasajeros y 12 tripulantes, familias de vacaciones, ejecutivos, estudiantes en el extranjero, personas mayores en peregrinación, una mezcla típica para esa ruta. Las comprobaciones previas al vuelo transcurrieron con normalidad. El cielo sobre Arabia Saudí estaba despejado. Se esperaban algunas nubes sobre Europa, pero nada preocupante. El avión estaba en perfectas condiciones, con mantenimiento reciente, y todos los sistemas funcionaban correctamente. Salimos de la puerta de embarque a las 9:45 am, hora local. Completé la lista de verificación, confiado en que todo saldría bien. Rodamos por la pista con mi primer oficial, Khalid, un joven experimentado con quien había volado varias veces. Recibimos autorización del control de tráfico aéreo. Posicionamos el Boeing 777 en la pista 34 izquierda y a las 9:58 am aceleramos los motores. El despegue fue suave y ascendimos gradualmente. 10.000 pies, 20.000 pies, 30.000 pies. Alcanzamos los 37.000 pies, nivelamos la pista y activamos el piloto automático. Hasta ese momento, todo iba según lo previsto. El anuncio habitual del capitán transcurrió sin contratiempos. Bienvenida a los pasajeros. Información del vuelo y hora estimada de llegada a Heathrow. Llevábamos unas 2 horas y 20 minutos en el aire, cruzando el Mediterráneo entre Egipto y Grecia, cuando se encendió la primera luz de advertencia en la cabina. El motor número 2, a la derecha, tenía la temperatura del aceite elevada. La pantalla digital marcaba 210 grados, cuando la lectura normal sería de 190 grados. Le mostré la lectura a Khalid y comenzamos a monitorearla cuidadosamente. Pequeños aumentos de temperatura pueden ocurrir por varias razones. Cambios en la temperatura ambiente, un aumento momentáneo de la carga o incluso sensores defectuosos. Nada que normalmente provocara pánico. Seguimos el procedimiento estándar: observar, registrar y esperar a que se estabilizara. Pero 2 minutos después, lo que parecía una advertencia menor se convirtió en una emergencia. La temperatura se disparó. 230 de Ginto, 250 de Ginkgo, 270 de Ginkgo. La luz de advertencia cambió de ámbar a roja. Al mismo tiempo, aparecieron partículas metálicas en el filtro de aceite del motor. Claras señales de desgaste interno, fricción y un peligroso sobrecalentamiento. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esto no era rutina. De inmediato seguí la lista de verificación de emergencia para detectar el deterioro del motor. Redujimos la potencia para aliviar la tensión en los componentes defectuosos. Ajustamos el flujo de combustible para intentar enfriar el motor y monitoreamos todos los sistemas vitales: presión hidráulica, generación eléctrica y temperatura del combustible. Pero la temperatura seguía subiendo. 290 de grado, 310 de grado. Las partículas metálicas aumentaron, convirtiéndose en fragmentos visibles. Algo catastrófico estaba ocurriendo dentro del motor. La voz de Khalid, normalmente tranquila, sonaba tensa. «Capitán, debemos apagarlo». Estaba evaluando la situación con precisión, pero el peso de la decisión nos pesaba. Apagar un motor sobre el agua nunca es una decisión fácil. El Boeing 777 puede volar con un solo motor, pero esto reduce drásticamente los márgenes de seguridad, limita las opciones de aterrizaje y obliga a desviarse al aeropuerto adecuado más cercano. Además, si el motor está fallando, mantenerlo en marcha aumenta el riesgo de incendio, daños graves o incluso la pérdida total del motor. Y el motor se estaba desmoronando. La temperatura alcanzó los 330 de grados, muy por encima de la zona crítica. Tomé la decisión. «Apaguen el motor 2», ordené. Khalid
Comenzó el procedimiento. Corte de combustible, aislamiento eléctrico y activación del sistema de extinción de incendios. El motor derecho se paró con tirones y sobresaltos. El rugido familiar se disipó, reemplazado por un silencio tenso. El avión cambió de inmediato. El empuje era asimétrico y solo el motor izquierdo proporcionaba potencia. Ajusté el timón de dirección y los parámetros del piloto automático para compensar. Mantuvimos un vuelo nivelado a 37.000 pies, rumbo a Londres. Decidí desviarme a Atenas, el aeropuerto más cercano con pistas lo suficientemente largas para el Boeing 777. Mientras notificaba al control de tráfico aéreo, coordinaba a la tripulación y preparaba a los pasajeros para un aterrizaje anticipado. Escuché algo que ningún piloto quiere oír. Una violenta sacudida sacudió el costado derecho del avión. Luego vinieron otras, más intensas y profundas, que se sintieron por todo el fuselaje. Instintivamente, apreté la palanca de control con fuerza. Khalid abrió mucho los ojos. Las luces de advertencia destellaron como una lluvia de alertas. El motor número 2, que habíamos apagado, sufrió una falla catastrófica. La turbina de alta presión, que seguía girando por inercia, se desintegró. Las enormes palas metálicas, que giraban a miles de revoluciones por minuto, se desprendieron, perforando la carcasa del motor como proyectiles. La metralla salió disparada en todas direcciones, impactó en el ala, perforó el fuselaje y rompió tuberías hidráulicas, cables eléctricos y líneas de combustible. Los daños se extendieron rápidamente. El primer sistema en fallar fue el sistema hidráulico B, en el lado derecho. La presión, que soportaba las superficies de control, comenzó a disminuir lenta y luego rápidamente. En 30 segundos, el sistema estaba completamente despresurizado. Las luces rojas y las alarmas sonaban sin cesar. El avión nos advertía. Estábamos en serios problemas. Aún contábamos con los sistemas A y C, la redundancia que salva vidas en emergencias críticas. Manteniendo la concentración, comencé a repasar mentalmente todos los procedimientos para múltiples fallos. Khalid se coordinó con el control de tráfico aéreo, declaró una emergencia y solicitó vectores inmediatos a Atenas. Se activó el equipo de tierra. «Auxilio, auxilio, auxilio», transmitió Khalid. Saudia 115. «Hemos sufrido una falla catastrófica en el motor con daños en varios sistemas. Solicitamos descenso inmediato y vectores a Atenas». El avión estaba vivo. Estábamos vivos. Pero en ese instante, cada decisión pesaba como si el mundo entero dependiera de ella. El control de tráfico aéreo respondió de inmediato. Su voz era profesional, pero con un tono de urgencia. «Saudia 115. Cambio. Vuelo directo a Atenas autorizado. Descienda y mantenga el nivel de vuelo 200. Se está despejando todo el tráfico de su espacio aéreo. Se está alertando al personal de emergencias». Pero incluso mientras Khalid coordinaba con calma la respuesta de emergencia, otros sistemas comenzaron a fallar. La alarma de presión de la cabina se activó. La metralla del motor había perforado el fuselaje presurizado. La cabina perdía presión rápidamente. A 11.278 metros, la presión exterior es tan baja que la vida humana depende del oxígeno suplementario. Sin él, solo teníamos de 15 a 30 segundos de consciencia antes de la pérdida total de la función. Las máscaras de oxígeno se desplegaron automáticamente para todos los pasajeros. Podía oír el caos arriba, gritos, llantos, azafatas intentando calmar a los pasajeros e instruirles sobre cómo ponérselas. Khalid y yo nos las pusimos en la cabina. Son incómodas, claustrofóbicas, pero absolutamente necesarias. Estábamos a 278 metros, con un solo motor funcionando, el sistema hidráulico B averiado, la cabina despresurizada, transportando a 283 personas en mar abierto, y el aeropuerto más cercano, Atenas, aún a más de 320 kilómetros. La distancia parecía insalvable. Cada segundo contaba. Declaré nuevamente el estado de emergencia, aunque Khalid ya lo había hecho. Mayday, Mayday, Mayday. Saudia 115. Emergencia multisistémica. Falla catastrófica del motor 2. Despresurización. Fallas hidráulicas. Solicitamos máxima prioridad. La voz del controlador respondió con calma, pero con firmeza. Saudia 115. Entendido. Descenso inmediato a 10.000 pies aprobado. Ruta directa a Atenas. Distancia. 190 millas náuticas.
Tiempo estimado, 30 minutos. 30 minutos. Necesitábamos mantener la aeronave en condiciones de vuelo durante 30 minutos, mientras que cada segundo fallaban más sistemas. Iniciamos el descenso de emergencia. El procedimiento estándar de despresurización requiere un descenso rápido pero seguro a 3.000 metros, donde el aire es respirable sin oxígeno. Empujé el morro de la aeronave hacia abajo y ajusté la velocidad de descenso a 1.200 metros por minuto, mucho más rápido de lo normal, pero necesario. Los pasajeros debieron estar aterrorizados. El avión temblaba debido al motor dañado y los sistemas comprometidos. Las alarmas sonaban sin parar y los auxiliares de vuelo gritaban instrucciones. Mientras descendíamos a unos 25.000 pies, solo podía imaginar lo que sentía cada uno de ellos. Khalid trabajó incansablemente, siguiendo las listas de verificación, revisando los procedimientos, coordinándose con el control de tráfico aéreo y preparándonos para cada nueva emergencia que surgiera. Pero no había un manual para esto. Nuestra situación desafiaba cualquier lista de verificación. Improvisábamos, nos adaptábamos, intentábamos anticipar una serie de fracasos en cascada. Cada movimiento calculado, cada decisión crítica tomada con las vidas de 283 personas en nuestras manos. Y entonces, mientras aún estábamos a 7.000 metros de altitud, el sistema hidráulico C, nuestro sistema de respaldo central, falló. La presión comenzó a desplomarse rápidamente. El avión quedó prácticamente sin redundancia. Solo quedaba un sistema hidráulico, suficiente solo para mantener un control de vuelo mínimo. Los alerones, que controlan la inclinación lateral del avión, funcionaban mal. El elevador, responsable del cabeceo, respondía con lentitud e inestabilidad. El timón, que controla la guiñada, era pesado y requería una fuerza enorme para moverlo. Me costaba cada comando. La palanca de control, que normalmente se movía con suavidad y libertad, ahora estaba rígida y resistente, como conducir un coche sin dirección asistida. Cada movimiento debía ser deliberado, fuerte y constante. El sudor me corría por la cara dentro de la máscara de oxígeno. Me ardían los brazos. Mis músculos estaban a punto de ceder. Khalid anunció la altitud, la velocidad y el estado del sistema con voz tensa, equilibrando el pánico y el control. 20.000 pies, 19.00. Sistema hidráulico A. 20% de presión. Solo el 20% de la potencia hidráulica normal. Estábamos operando a una fracción de lo que sería seguro. Al descender a 15.000 pies, sentí que la palanca de control se debilitaba. Flequear, una palabra que ningún piloto quiere oír, significaba que la conexión entre mis controles y el avión estaba fallando. Estábamos perdiendo la capacidad de controlar el avión. El avión empezó a ladearse hacia el suelo. El ángulo de alabeo aumentó gradualmente. 5, 10, 15 grados. Tiré de la palanca de control hacia la izquierda con todas mis fuerzas, intentando nivelar las alas. El avión respondió lentamente, casi a regañadientes. Conseguí reducir el ángulo de alabeo 20 grados, pero no pude volver a nivelar el vuelo. Estábamos en una espiral descendente, lo suficiente como para que, si no actuaba, nos estrelláramos en el mar Mediterráneo. Probé todas las técnicas que conocía. Ajusté la potencia del motor izquierdo restante, intentando usar el empuje diferencial para contrarrestar el ángulo de alabeo. Primero, aumenté la potencia. Nada. Luego me di cuenta de que lo había malinterpretado. Reduje la potencia del motor izquierdo. Tiré de la palanca de control hacia atrás, intentando equilibrar el empuje asimétrico. El ángulo de alabeo disminuyó, pero el avión seguía girando lentamente hacia el mar. Descendíamos rápidamente. 13.000 pies, 12.000, 11.000. Reconfiguré los controles en modo alterno, usando los motores eléctricos para compensar la falla hidráulica. Era una función de respaldo, pero lenta y frustrante. Los controles se movían, pero con un gran retraso. Khalid revisó cada lista de verificación, cada procedimiento, cada recurso de emergencia que teníamos, intentando redistribuir el control. Desplegamos los flaps para modificar la aerodinámica, ajustamos el centro de gravedad del avión y probamos todas las posibilidades. Cada segundo, cada decisión, era una lucha por la vida de 283 personas. La tensión, el miedo y la responsabilidad se mezclaban en algo casi palpable dentro de la cabina.
Nada de lo que intentábamos parecía funcionar. Cada ajuste, cada procedimiento, cada intento, todo era insuficiente para estabilizar el avión. La altitud se desplomó. 3.000 metros, 2.700, 2.400. Teníamos como máximo 3 minutos antes de llegar al mar. 3 minutos para resolver algo que parecía irresoluble. Y fue entonces cuando, por primera vez en todos mis años de vuelo, sentí que mi confianza se desmoronaba. Entrené para emergencias hasta que se volvió rutina. Creía estar preparado para cualquier cosa, cualquier fallo, cualquier avería, cualquier situación crítica. Pero no para esto. Eso estaba fuera de mi alcance, fuera de mi capacidad. El avión se estaba muriendo en mis manos, y no pude salvarlo. El olor a metal quemado, mezclado con el terror que reinaba en la cabina, era sofocante. Las alarmas sonaban simultáneamente, cada una emitiendo su propia advertencia, como una orquesta caótica anunciando una tragedia. La máscara de oxígeno me presionaba la cara, y mi respiración resonaba en su interior como si alguien más estuviera jadeando en mi lugar. Mis manos temblaban. 2.286 metros. Pensé en Laila, en mis hijos, en Omar, emocionado por el partido de fútbol del fin de semana, en Sara ensayando para la obra del colegio. Pensé en mi padre, quien tantas veces me advertía sobre los riesgos de volar. Siempre decía, algún día, el cielo cobrará lo que le corresponde. Y allí estaba yo, creyendo que ese día finalmente había llegado. Miré más allá de la puerta de la cabina, imaginando a los 283 pasajeros que confiaban en mí, sin saber que ya no podía hacer nada por ellos. Me había quedado sin fuerzas. 200 metros. Tiré de la palanca de control, pero sentí como si solo estuviera sujetando un trozo de metal desconectado de todo. El avión seguía girando y hundiéndose, y yo me hundía con él, a 1970 metros. Vi a Khalid a mi lado, murmurando las oraciones que escuchamos de niños, palabras que, durante muchos años, yo también había recitado automáticamente. Pero allí, en ese momento de pura desesperación, mi alma supo que no era suficiente. No en ese momento, no en ese nivel de oscuridad, 6.000 pies. Y fue en ese momento, en ese preciso momento en el que acepté que no tenía nada más que ofrecer, que ocurrió algo que nunca podré olvidar. No era una voz audible, pero era más real que cualquier cosa que hubiera oído jamás. Una frase entera se formó dentro de mí, proveniente de un lugar que no era mi mente, ni mi miedo, ni mi imaginación. No puedes salvarlos, pero yo sí. Eso me dejó helado. No podía explicar de dónde había salido, pero sabía que no era mi propio pensamiento. Era firme, claro y cierto. No podía salvar ese avión, no podía salvar a nadie, pero tal vez alguien más grande sí. Y de repente, los recuerdos comenzaron a iluminarse dentro de mí, como pequeñas luces en una habitación oscura. Recordé a mi compañero de habitación en Estados Unidos, 20 años antes, arrodillado junto a la cama rezando. Recuerdo que me dijo, Faisal, rezo por ti. Dios tiene un plan para tu vida. Recordé las Biblias en los hoteles, los pilotos cristianos que rezaban antes de cada vuelo. Recordé las conversaciones sobre Jesús, la gracia, la cruz, el perdón, el amor. Un Dios que se hizo hombre y murió por nosotros. 5.500 pies. Y allí, en ese momento tan improbable, tomé la decisión más improbable de mi vida. Presioné el botón del intercomunicador, el que permite al piloto hablar con todos a bordo del avión, y abrí mi corazón. Damas y caballeros, les habla el capitán Al-Mansur. Hice todo lo posible por salvar esta aeronave, y no fue suficiente. Así que ahora voy a orar. Voy a invocar el nombre de Jesucristo, quien tiene poder sobre la vida y la muerte, quien calma vientos y olas, quien levanta a quienes han perdido toda fuerza. Mi voz temblaba, pero mi corazón, por primera vez desde que todo empezó, estaba firme. Jesús, si eres real, si me escuchas, por favor, sálvanos. Salva a cada pasajero. Salva a cada miembro de la tripulación. Confío en ti. Amén. En cuanto terminé esa oración, ocurrió algo extraordinario. Fue casi instantáneo. La palanca de control en mis manos, que antes se sentía pesada y casi insensible, volvió a funcionar. El manómetro hidráulico, que había estado bajando peligrosamente, se estabilizó. No del todo,
pero lo suficiente para mantener el avión bajo control. La espiral en la que estábamos empezó a disminuir. La velocidad disminuyó. Las alas finalmente se estabilizaron. Y entonces sentí algo que no había sentido en horas. Paz. Una paz profunda y completa que arrasó con la desesperación, el miedo y la tensión. Mi cuerpo seguía exhausto, pero mi mente estaba despejada, centrada, completamente presente. No sé si fue un milagro, una combinación de entrenamiento y suerte, o simplemente la intervención de Dios, pero sé que algo más grande tomó el control en ese momento. Piloté ese Boeing 777 durante otros 43 minutos con un motor averiado, sistemas comprometidos y casi sin potencia hidráulica, manteniendo cada movimiento deliberado, cada decisión precisa. Cada segundo era una batalla. Cada ajuste de la palanca de control era una oración silenciosa. Y entonces, finalmente, vimos la pista de Atenas acercándose. El aterrizaje fue difícil. No pude extender completamente los flaps, así que tocamos con más fuerza de lo normal. Pero lo logramos. El equipo de emergencia estaba listo, y los 280 pasajeros y tripulantes fueron evacuados sanos y salvos por los toboganes de emergencia. 8 personas sufrieron heridas leves, pero nadie murió. Me senté en la cabina después de que todos se fueran, con las manos aún firmemente en la palanca de control, temblando de cansancio y adrenalina. Khalid se sentó a mi lado en silencio, mirando el panel de instrumentos, todavía procesando lo sucedido. Finalmente, habló. «Capitán, ¿qué dijo por el intercomunicador? ¿Le rezó a Jesús?» Asentí. Guardó silencio un momento y luego murmuró. «¿Sabes qué significa esto? ¿Sabes qué pasará cuando regresemos a Arabia Saudita?» Lo sabía con certeza. En mi país, que un musulmán invocara públicamente a Jesucristo como Dios se consideraba apostasía y se castigaba con la muerte. Pero allí estaba yo, vivo. Y lo más importante, los 283 pasajeros estaban vivos. Y en ese instante, en lo más profundo de mi corazón, supe con absoluta certeza, Jesús nos había salvado. Las autoridades griegas investigaron exhaustivamente el incidente. Ingenieros de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, especialistas de Boeing e investigadores locales examinaron cada pieza de la aeronave, descargaron datos de la grabadora de vuelo y de la grabadora de voces de cabina, y entrevistaron a todos los miembros de la tripulación. El informe preliminar elogió nuestra actuación. 3 días después, el investigador principal, un piloto veterano llamado Dimitris Papadopoulos, me llamó a su oficina. Tenía 40 años de experiencia en la investigación de accidentes. Me miró con una mezcla de respeto e incredulidad y dijo, «Capitán Al-Mansur, he investigado accidentes durante más de 23 años. He visto pilotos hábiles, pilotos afortunados y pilotos cometiendo errores fatales. Pero lo que usted hizo, ni siquiera puedo clasificarlo». Señaló la pantalla de la computadora, que mostraba gráficos detallados de altitud, velocidad, comandos de control y presiones del sistema. «Mira esto», dijo, y supe que cada segundo, cada decisión en ese vuelo imposible, había quedado grabada para siempre. Este es el momento en que falló el sistema hidráulico A. Según nuestros cálculos, basados en las simulaciones que realizamos, la aeronave debería haberse vuelto completamente incontrolable. La autoridad de control restante simplemente no fue suficiente para mantenerla nivelada, explicó, señalando los gráficos y los datos. Pero de alguna manera, y quiero decir de alguna manera, eso desafía toda lógica, se mantuvo en el aire. Gracias a mis conocimientos de aerodinámica y los sistemas del avión, logré lo imposible, mantener el control suficiente para nivelar las alas, detener el descenso y volar ese Boeing 767 durante 37 minutos más hasta Atenas. Y mientras lo hacía, recé. Una oración sencilla y silenciosa, pero llena de fe. Me miró un buen rato y dijo, «Sí, oí la grabación de la caja negra. Escuché tu oración sobre el sistema de dirección del pasajero». Hizo una pausa, pensativo. «Soy ortodoxo griego. Mi abuela siempre decía que lo que te pasó fue un milagro. Mi formación como ingeniero me enseña que los milagros no existen, que todo tiene una explicación racional». «¿Y qué dices?», pregunté. Sonrió levemente. «Me alegra que hayas rezado. Sea cual sea el motivo, 283 personas que deberían haber muerto están vivas.
Y también te digo que tu oración traerá enormes problemas cuando regreses a Arabia Saudita. Tenía razón, por supuesto, pero antes de que esos problemas se hicieran realidad, ocurrió algo más. Los pasajeros comenzaron a escribir cartas. Cartas que contaban historias de gratitud, conmoción y reflexión. Si escuchan este testimonio, espero que lo compartan con alguien que necesite saber que Dios responde cuando somos sinceros en nuestros momentos de mayor desesperación. Las autoridades griegas pidieron a todos los pasajeros que completaran informes de incidentes como procedimiento habitual, pero muchos fueron más allá del requisito obligatorio. Escribieron cartas personales, algunas dirigidas directamente a mí. La primera que llegó fue de un caballero saudí llamado Abdullah Al-Ghamdi. Tenía 78 años y viajaba a Londres para visitar a sus nietos. Su carta, escrita en árabe con una caligrafía impecable, decía: Capitán Al-Mansur, soy un musulmán devoto. He rezado 5 veces al día durante 60 años. Cuando escuché su oración a Jesús por el intercomunicador, confieso que me quedé impactado. Me sentí ofendido. Pensé que había traicionado nuestra fe y nos había puesto a todos en peligro. Pero entonces el avión dejó de temblar. El descenso se detuvo. Nos nivelamos y aterrizamos sanos y salvos. No entiendo cómo sucedió esto. No sé por qué su oración a Jesús fue escuchada, pero estoy vivo y mis nietos volverán a ver a su abuelo. Por muchos desafíos que enfrente debido a su fe, sepa que al menos un musulmán anciano le agradece su oración. Leí esa carta 3 veces, intentando asimilar cada palabra. Un musulmán devoto reconocía que algo sobrenatural había sucedido a través de la oración a Jesús. No se trataba de conversión ni de abandonar su fe. Era simplemente admitir que había algo más allá de la explicación humana, algo que trascendía la lógica y la experiencia. Algo más grande se había movido en ese vuelo, algo que no podía controlar, pero nos salvó a todos. La segunda carta llegó de Sarah Mitchell, una enfermera británica. Escribió extensa y personalmente, llena de emoción. Capitán Al-Mansur, soy cristiano. He seguido a Jesús durante 34 años. Cuando lo oí orar a Jesús por el intercomunicador, me di cuenta de 3 cosas. Primero, usted no era cristiano. Su oración no era refinada ni teológicamente elaborada. Era cruda, desesperada, verdadera. Segundo, nunca antes le había orado a Jesús. Pude percibir en su voz la incertidumbre, el salto de fe, la valentía de arriesgarlo todo por un nombre que apenas conocía. Tercero, Jesús respondería a su oración, no porque lo mereciera, no porque hubiera logrado nada, sino simplemente porque Él es fiel a la desesperación genuina. Así es Él, continuó. Cuando el avión finalmente aterrizó sano y salvo, lloré, no solo de alivio por estar viva, aunque estaba agradecida por ello, sino porque presencié a alguien encontrarse con Jesús de la manera más dramática posible, en el momento en que toda capacidad humana falló y solo quedó la intervención divina. Rezo por ti todos los días. Sé lo que enfrentarás en Arabia Saudita. Sé el precio de seguir a Jesús en tu país. Pero una vez que hayas experimentado su poder salvador, nunca más podrás fingir que es solo un profeta. Has visto demasiado, sabes demasiado. Jesús se te ha revelado, y esa revelación lo cambiará todo. Llevaba esa carta conmigo constantemente, leyéndola y releyéndola, hasta memorizarla cada palabra. Sarah Mitchell había expresado con palabras algo que apenas comenzaba a comprender. Había encontrado a Jesús de una manera que cambiaría mi vida para siempre. En los días siguientes, llegaron más cartas. Una joven madre me agradeció haber salvado a sus 3 hijos. Un empresario ateo confesó haber empezado a cuestionar sus creencias. Una adolescente escribió sobre su deseo de aprender sobre el Dios que responde a las oraciones desesperadas. Fueron casi 400 cartas, 400 vidas tocadas, no solo por mis habilidades como piloto, sino por el momento en que oré a Jesús, a 1800 metros sobre el Mediterráneo. Pero cuando la grabación de mi oración por megafonía llegó a las autoridades saudíes, la situación cambió drásticamente. Saudia Airlines me suspendió de inmediato. La Autoridad General de Aviación Civil abrió una investigación.
y el Comité para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, la policía religiosa, inició un proceso contra mí y contra la prensa. De repente, el héroe que había salvado 283 vidas fue retratado como un traidor, alguien que había violado la sagrada confianza entre piloto y pasajeros. Al llegar a Riad, me recibieron en el aeropuerto unos agentes que no me llevaron a una reunión ni a un reconocimiento médico, sino directamente a una sala de interrogatorio. Confiscaron mi licencia de piloto, me incautaron el pasaporte y me pusieron bajo arresto domiciliario a la espera del inicio de la investigación formal. Los interrogatorios comenzaron al día siguiente y duraron 3 semanas. Fueron profesionales, sin violencia física, pero con gran habilidad para la presión psicológica. Interrogatorios interminables, sin pausas, con los interrogadores turnándose para mantenerme inquieto, cansado, al borde del colapso. Cada día era una prueba, pero llevaba conmigo el recuerdo de cada vida salvada, cada carta, cada oración que me sostuvo. Los interrogatorios eran siempre los mismos, pero con palabras diferentes. Repetían las mismas preguntas de diversas maneras, intentando contradecirme. A veces me acusaban directamente, otras suavizaban el tono, ofreciéndome la oportunidad de confesar y recibir algún tipo de clemencia. ¿Cuándo te convertiste al cristianismo?, me preguntaron mirándome directamente a los ojos. No me convertí al cristianismo. Respondía siempre con la mayor sinceridad posible. Ni siquiera sé exactamente qué significa eso. Solo sé que le recé a Jesús en ese momento. Insistieron. ¿Quién los reclutó? ¿Fue la inteligencia occidental? ¿Misioneros cristianos? Nadie me reclutó. No hubo ninguna conspiración. Solo un accidente aéreo y una oración. Pero la pregunta que más me inquietaba siempre era la misma. ¿Por qué le rezaste específicamente a Jesús? ¿Por qué no a Alá? Esa pregunta siempre me dolía un poco, porque era cierto. En ese momento, en lugar de recitar las palabras que repetía de niño, en lugar de invocar los nombres de Dios que había memorizado desde niño, invoqué a Jesús. No lo sé, respondí después de unos segundos. Pero algo dentro de mí sabía que Jesús era quien podía salvarnos. No les gustó la respuesta. No era política ni estratégica. No respaldaba ninguna teoría de infiltración extranjera. Era peor. Apuntaba a algo espiritual, algo que no podían controlar ni categorizar. Las semanas de arresto domiciliario fueron lentas y silenciosas. No tenía nada que hacer más que pensar, y pensar demasiado. Mi familia se puso en mi contra de inmediato. Mi padre envió un breve mensaje a través de su abogado. «Has deshonrado nuestro nombre, ya no eres mi hijo». Mi madre no dijo nada. Mis familiares, mis amigos de la infancia. Silencio absoluto. Era como si hubiera dejado de existir. Sentado solo en mi apartamento, repasé cada segundo de ese vuelo incontables veces. Las luces de emergencia, los sistemas fallando en cascada, el avión cayendo en picado, la espiral que parecía una tumba abierta en el Mediterráneo. Y entonces, esa frase que resonó en mi interior: «Tú no puedes salvarlos, pero yo sí». Y entonces llegó mi oración, simple, cruda, desesperada. «Jesús, si eres real, si me escuchas, por favor sálvanos». ¿Por qué dije esa oración? Intenté encontrar una explicación lógica. Quizás fue pánico. Quizás fue solo un hombre desesperado que se aferraba a cualquier esperanza. Quizás fue influencia cultural, años pasados con cristianos, escuchando sus himnos, viendo Biblias en cajones de hotel, absorbiéndolo todo sin darse cuenta. Pero por mucho que intentara racionalizarlo, nada de eso parecía cierto. La respuesta era mucho más sencilla. Cuando comprendí que ningún ser humano podría salvarnos de esa muerte segura, cuando todos los sistemas me habían abandonado, cuando incluso mis fuerzas se habían desvanecido, mi corazón gritó por el único nombre que, de alguna manera, ya sabía que podía salvarme. No era el nombre que había aprendido a recitar por obligación, sino el nombre del que había oído susurros a lo largo de mi vida. El nombre del Dios que salva a la gente, no solo a las naciones, que sana, que toca, que interviene. Un Dios que vino al mundo, vivió entre nosotros y murió por la humanidad. Empecé a recordar las historias de Jesús que menciona el propio Corán. Historias que todo musulmán conoce. Jesús sanando a los ciegos. Jesús resucitando a los muertos. Jesús creando un pájaro de arcilla y dándole vida. El Corán lo llama la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, nacido de una virgen,
capaz de milagros que ningún otro profeta realizó. Y entonces una pregunta comenzó a rondarme en silencio. ¿Qué pasaría si el Corán dijera la verdad, pero no toda la verdad? ¿Qué pasaría si Jesús no fuera simplemente otro profeta? ¿Qué pasaría si él realmente fuera quien los cristianos dicen que es, Dios viniendo al mundo en forma humana? No tenía forma de investigar esto. No tenía Biblia. No podía entrar en sitios web cristianos sin correr enormes riesgos. No podía hablar con nadie, pero podría hacer una cosa. Podría orar. Soy yo, Señor. Un poco más cada día con un poco menos de miedo. Al principio, mis oraciones eran cautelosas, casi vacilantes, pero poco a poco, mi audacia fue creciendo. En el silencio de mi pequeño apartamento, sentí una presencia inexplicable y algo así como una voz interior que me decía, no sé quién eres, pero sé que respondiste cuando te llamé. Sé que salvaste 283 vidas. Era como si Jesús me hablara directamente al corazón. Y allí, solo, comencé a confiar en que Él podía escuchar incluso la oración de un piloto musulmán que casi no sabía nada de Él. Simplemente repetía, muéstrame quién eres realmente. Muéstrame, por favor. Durante las semanas siguientes, mientras permanecía bajo arresto domiciliario, algo empezó a suceder en mi interior. No fueron visiones dramáticas ni apariciones de ángeles, sino una creciente sensación de su presencia, una claridad que parecía provenir de fuera de mí y una paz profunda e inexplicable ante todas las circunstancias que me rodeaban. Era como si, poco a poco, conociera a Jesús no solo como un concepto, sino como alguien real y activo en mi vida. El juicio que siguió fue rápido y despiadado. Me acusaron de apostasía, proselitismo público e incumplimiento de mis deberes como piloto por rezarle a Jesús durante una emergencia. Argumentaron que mi oración había causado pánico, desviado la atención de los procedimientos de emergencia y puesto en peligro vidas. La defensa, que pareció casi irónica ante la acusación, señaló que, en realidad, esa oración había salvado vidas, pasajeros que luego me escribieron cartas agradeciéndome su llegada sana y salva. Nada de eso surtió efecto. El 23 de septiembre de 2024, me declararon culpable de todos los cargos. Recibí una sentencia de 15 años de prisión. Mi licencia de piloto fue revocada permanentemente y se me prohibió trabajar en la aviación. Mi familia me repudió. Mi padre declaró que había deshonrado nuestro nombre. Los medios de comunicación me retrataron como un traidor, un loco, un apóstata peligroso. Pero nadie habló de la verdad que yo conocía en lo más profundo de mi corazón. En ese vuelo, experimenté algo que sobrepasó cualquier capacidad humana. Mientras esperaba la ejecución de la sentencia, pasé horas reflexionando sobre ese momento en la cabina cuando todo parecía perdido. Recordé la voz interior, no puedes salvarlos. Pero también recordé la paz que me invadió después de la oración, la palanca de control que respondió de repente, el sistema hidráulico que se estabilizó y el avión que se niveló. Recordé la carta de Sarah Mitchell, que lo comprendió con más claridad que yo. Los milagros ocurren cuando dejamos de depender solo de nuestras propias fuerzas y empezamos a confiar en Dios. Pasé 17 años confiando en mi propia capacidad, mi formación y la experiencia que creía suficiente. Pero ese momento me mostró que, por mucho que confiemos en nosotros mismos, hay situaciones que solo Dios puede afrontar. Cuando mi capacidad se agotó, Él respondió. Durante mi detención, sin acceso a la Biblia ni a ningún otro material cristiano, recordé las historias que había escuchado sobre Jesús, las narraciones del Corán sobre Él, los milagros que todo niño musulmán aprende, curaciones, resurrecciones, señales que nadie más podía realizar. Y comprendí que todo esto apuntaba a algo más grande, no solo a un profeta, sino a un Salvador viviente, capaz de actuar de forma sobrenatural. La experiencia cambió mi vida por completo. No se trató solo de pilotar un avión, sino de aprender que cuando estamos en nuestro punto más débil, cuando todas las capacidades humanas fallan, Dios puede actuar de maneras que escapan a nuestra comprensión. Lo vi con mis propios ojos, lo sentí en mi corazón, y sé que nunca volveré a ser el mismo. Después de tantos días solo, comencé a recordar las historias de Jesús que había escuchado a lo largo de mi vida. Historias que nunca habían tenido mucho sentido para mí hasta ese momento. Recordé que tocaba a los enfermos, y estos volvían a la vida.
Recordé que dominaba vientos y olas como quien tenía autoridad sobre la creación misma. Recordé que se le llamaba la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Y todo esto comenzó a dar forma a una pregunta que nunca me había atrevido a hacer. ¿Y si Jesús es más que un profeta? ¿Y si de hecho es Dios con nosotros? No tenía acceso a libros cristianos, no podía investigar, no podía estudiar nada sin arriesgar mi vida, pero sí podía orar. Así que empecé despacio, hablando casi con miedo de estar haciendo algo prohibido, hasta que la franqueza venció al miedo y dije: Jesús, no sé quién eres, ni siquiera sé cómo rezarte, pero invoqué tu nombre en esa cabina y sucedió lo imposible. Si eres Dios, si eres real, entonces muéstrame quién eres, muéstrame la verdad. Y fue entonces cuando, suave y constantemente, comencé a percibir algo que nunca antes había sentido. No eran visiones ni voces audibles, sino una presencia, momentos de claridad que sabía que no provenían de mi mente cansada, una paz sin explicación lógica, pues mis días estaban llenos de incertidumbre, miedo y aislamiento. Sin embargo, dentro de mí, algo crecía como un rayo de luz en medio del caos. Comparé todo lo que había aprendido, la necesidad de seguir reglas, horarios, oraciones, rituales, la constante sensación de que siempre faltaba algo, con lo que empecé a descubrir de Jesús: gracia, no mérito, no esfuerzo, no perfección, gracia, algo totalmente opuesto a lo que había experimentado durante 17 años, intentando ser un musulmán irreprochable. Y fue irónico darme cuenta de que lo que nunca había podido lograr mediante la disciplina, lo recibí en 3 minutos de absoluta desesperación en el Mediterráneo. Fue solo más tarde que me di cuenta. Cuando el pánico me invadió, no invoqué a Alá, no recité ninguna de las oraciones que conocía desde la infancia. El nombre que salió de mi boca fue Jesús, y fue instintivo, casi natural, como si mi espíritu supiera algo que mi mente aún no comprendía. Desde ese día, algo cambió en mi interior. Incluso el miedo a la muerte, que me había paralizado durante la emergencia, empezó a perder su poder. Estaba rodeado de incertidumbre, acusado de traición, rechazado por mi propia familia, pero aún así, la misma paz que me había invadido en aquella cabina ahora me acompañaba cada día. Cuando empezó mi juicio, ya sabía que no había vuelta atrás. El fiscal me miró fijamente a los ojos y me preguntó directamente: «¿Renuncia al Islam y declárate cristiano?». Respondí, no con arrogancia, sino con sinceridad: «Aún no sé todo lo que significa ser cristiano, pero sé que Jesús es Dios, y le confío mi vida». Esa sentencia lo decidió todo. Me declararon culpable de apostasía y me condenaron a 15 años de prisión. Mi carrera terminó allí. Mi identidad pública se desmoronó. Mi familia se distanció por completo. Todo lo que había construido, reputación, sueños, orgullo, se desvaneció como el humo. Y, sin embargo, por primera vez en mi vida, supe que no estaba solo. 3 meses después, ya acostumbrado al silencio de mi celda, recibí una visita inesperada. Un abogado, representante de una organización internacional de aviación, vino a hablar conmigo. Me dijo que mi historia había llegado a varios países, grupos de pilotos, sindicatos, asociaciones de seguridad aérea, personas a las que no conocía, se movilizaban para intervenir en mi caso. De repente, me di cuenta de que incluso allí, tras las rejas y las acusaciones, Dios seguía moviendo las piezas de la historia. No era el final, era solo el principio. Los abogados que se hicieron cargo de mi caso empezaron a plantear una cuestión que yo jamás me habría atrevido a plantear solo. Dijeron que, en lugar de ser castigado, debía ser reconocido por la forma en que derribé el avión, no a pesar de la oración, sino junto con ella. Presentaron informes, declaraciones técnicas, testimonios de expertos, todos enfatizando que mi decisión en la cabina había salvado vidas. Y entonces me dijeron algo que parecía casi increíble. Hubo presión internacional. No es una garantía, pero existe la posibilidad de que su condena se convierta en exilio. Algunos países ya se han ofrecido a recibirlo. Me miró seriamente. Si la opción fuera el exilio, ¿la aceptarías? Y sin dudarlo respondí: acepto. Si estoy vivo y libre, puedo seguir aprendiendo sobre Jesús,
Puedo contarle a la gente lo que Él ha hecho por mí. Por fin puedo caminar entre cristianos que me enseñarán lo que realmente significa seguirlo. El abogado respiró profundamente, como si intentara organizar pensamientos que no quería decir en voz alta. Lo perdiste todo, tu carrera, tu país, tu familia. ¿Te arrepientes de esa oración? Me tomó un tiempo responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque necesitaba sentir el peso de la pregunta. No me arrepiento de la oración, dijo finalmente. Si de algo me arrepiento, es de haber pasado 17 años surcando los cielos sin conocer a aquel que los creó. Me arrepiento de haber vivido 42 años sin darme cuenta de que necesitaba ser salvado, no solo de un accidente aéreo, sino de mí mismo. Pero esa oración, no, fue la primera verdad que dije en mi vida. Después de que se fue, me quedé solo en la celda, pensando en mis propias palabras, y algo muy profundo empezó a vibrar en mi interior. Toda mi vida había intentado interpretar papeles: el hijo ejemplar, el musulmán disciplinado, el piloto impecable. Me aferraba a esa identidad con tanta fuerza, pero, en realidad, todo era un intento desesperado de demostrar que tenía el control. Pero la verdad, nunca he estado allí. No sostenía ningún avión en el aire. Era aerodinámica, diseño, leyes de la física que yo no había creado. Solo operaba equipo construido por otros. Recibí elogios por cosas que no estaban en mis manos. Y ese día, cuando todo falló a 1800 metros de altitud, mi control, mi falsa sensación de poder, se hizo añicos. Y fue allí, en el momento exacto en que descubrí que no tenía control sobre nada, que Jesús me dio lo que nunca tuve: la verdad. La verdad es que yo no soy Dios. La verdad es que no puedo salvarme. La verdad es que hay alguien infinitamente más grande que sostiene mi existencia cuando todo lo demás se desmorona. A veces pienso en los pasajeros de ese vuelo. 283 personas que se despertaron pensando que sería un día cualquiera. Solo querían llegar a Londres, visitar a la familia, trabajar, estudiar. Pero de repente se encontraron dentro de un avión que empezaba a morir en el aire. Escucharon mi súplica desesperada, resonando por el intercomunicador. Escucharon el nombre de Jesús en un momento en que nadie puede fingir nada. Algunos podrían haber pensado que era una coincidencia. Otros podrían haber pensado que me había vuelto loco. Pero algunos, como Sarah Mitchell, reconocieron lo que realmente sucedió. Reconocieron la voz de alguien que finalmente había comprendido que ya no podía confiar en sí mismo. Ese vuelo no solo cambió mi vida, cambió mi destino eterno. Y ya sea que se dieran cuenta o no, todos en ese avión escuchamos el nombre de Jesús en el momento preciso en que más necesitábamos ser salvados. Todos en ese avión oyeron a alguien invocar el nombre de Jesús en el momento más crítico de sus vidas. Y todos aterrizaron con vida. Para mí, eso siempre será suficiente. Pase lo que pase de ahora en adelante, hay un hecho que nadie podrá borrar. 283 personas siguen respirando hoy porque, en ese instante, invoqué el nombre de Jesús. Mi nombre es Faisal Al-Mansur. Soy un hombre que lo perdió casi todo: país, carrera, reputación, pero encontró algo infinitamente más grande. La verdad que pasé toda mi vida sin darme cuenta de que necesitaba. Me han etiquetado de muchas maneras: exiliado, apóstata, prisionero. Pero por primera vez me veo como realmente soy: alguien a quien la gracia de Dios llegó justo cuando todo a mi alrededor se desmoronaba. Oré en un estado de absoluta desesperación, y Jesús no solo escuchó, sino que respondió. Salvó mi avión, salvó a mis pasajeros, y ahora me salva la vida, no de consecuencias humanas, sino de aquello que me separaba de Dios. Si este testimonio te llega al corazón, quiero pedirte algo sencillo, pero profundo. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que Jesús todavía responde cuando lo invocamos. Los testimonios son portadores de vida. Le recuerdan al mundo la misma verdad que me impactó a 1800 metros de altitud. Nunca tuvimos el control, y eso no es un fracaso, es una bendición, porque aquel que verdaderamente controla todo, nos ama más de lo que podemos comprender. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». Pasé años cargando con la responsabilidad de miles de vidas, años creyendo que todo dependía de mí. En 3 minutos,
Descubrí que solo tenía que dejar ese peso en manos de Jesús, y mi vida cambió por completo. Si estás agotado, tratando de controlar lo que no puedes, tratando de aparentar fuerza cuando estás quebrantado por dentro, clama a Jesús. Él escucha, Él responde, y Él nos salva, no solo de un accidente, sino de la mayor caída de todas, la separación entre nosotros y Dios. Quiero invitarte a formar parte de esta comunidad de fe. Comparte tu testimonio en los comentarios. ¿Cómo ha estado Dios obrando en tu vida? A veces, la esperanza que alguien necesita se esconde en su historia. Y si deseáis decir la misma oración que yo hice, pero con un nuevo entendimiento, orad así. Jesús, vengo a ti tal como soy, sin entenderlo todo, pero sabiendo que te necesito. Sálvame, perdóname, transfórmame. Pongo mi vida en tus manos. Amén. Que el Dios de toda esperanza llene tu corazón de paz. Que Él haga por ti lo que hizo por mí. Mostrarte que su gracia es suficiente cuando nuestras fuerzas fallan. Él nunca llega tarde, y su amor nunca falla.